¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, por la señal de Telesucesos 29 y 29.1, en señal abierta, 73 en TV Cable, 43 en Claro TV, además en el mundo entero en Facebook Live, nos pueden seguir. Entran a Facebook, ponen en el buscador Telesucesos Quito y ahí pueden ver desde cualquier parte del mundo en tiempo real toda y cada una de la programación del canal. Asimismo, si se perdió este o cualquier otro de los programas, entre a nuestro canal de YouTube que es Telesucesos HD. Ahí están colgados todos y cada uno de los programas que se dan aquí en Telesucesos. Tenemos la presencia el día de hoy sobre esta mesa de trabajo de Francisco Proaño Arandi. Él es cuencano, novelista, cuentista, ensayista ecuatoriano. Formó parte de un grupo muy conocido que todavía se lo recuerdan, los sansánicos, ¿no? Los sánsicos. Sánsicos. Viene de Sansa. De Sansa, ¿no? Así es. Y bueno, y es importante porque Francisco Proaño, él ha trabajado en el tema de las relaciones exteriores. Y su primer destino fue Puerto Asís cuando entró al Ministerio de Relaciones Exteriores. Exactamente, sí. Y lo hemos invitado porque ahora, lastimosamente, es así, estamos en una situación de conflicto, una situación que todavía no sabemos de dónde viene, cómo se produce, cómo se está dando, cuál fue el germen, y queremos un poco conversar de eso. Usted estuvo en Puerto Asís entre 1972 y 1973. Este problema colombiano tiene más de 50 años. En esa época seguramente tenía 6, 7, 8 años. ¿Cómo está? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Muy reconocido por la invitación. A la orden. Gusto de estar aquí en Telesucesos. Gracias a usted. Y bueno, y efectivamente veo que se recuerda muy bien. Esta fue mi primera misión. Yo entré al servicio exterior muy joven, a fines de los años 60, y en el año 72 efectivamente fui designado como cónsul a Puerto Asís. Entonces era la intendencia del Putumayo, ahora es departamento. La capital estaba en Mocoa. Bueno, lo que me llamaba la atención para entrar al tema, ¿no? Aparte de todo lo que significa una ciudad con muy características especiales en la selva amazónica junto al río Putumayo, en la que sucedían cosas que uno decía el realismo mágico es parte de la vida cotidiana latinoamericana en nuestro continente. Pero entonces, lo que sí había es mucha gente que había huido de la violencia colombiana, ¿no? Había bandoleros, digamos, del Tolima, de esa violencia delictiva que mucho tiempo padeció Colombia, y que ahí, digamos, un poco estaban fuera del alcance de la justicia, ¿no? Yo creo que también, por otro lado, empezaba ya el narcotráfico en la zona, porque había gente, comerciantes, que parecían tener mucho dinero. Aparentemente, pues eso venía del comercio. Llegaban barcos con mercadería desde Manaos el río Putumayo hasta Puerto Asís. Era un puesto de mucho movimiento, pero sí llamaba la atención el exceso de dinero que había. Por eso yo creo que ya había en esa zona se había introducido algo de narcotráfico. Y esos bandoleros que bajaban del Tolima hacia la frontera norte, hacia el Putumayo y la zona de Puerto Asís, ¿ellos seguían con estas actividades delictivas ahí? Bueno, sí, sabe que por ejemplo había un episodio. En la parte ecuatoriana había mucha madera y había empresas madereras colombianas que explotaban madera en el lado ecuatoriano, y eso era objeto de un permanente reclamo por parte nuestra. Y un día, Viernes Santo del año 73 habrá sido, me llama el intendente de Mocoa porque sabía que había una orden del Ministerio de Defensa ecuatoriano de que un grupo de madereros colombianos iban a sacar un gran alijo de madera a través del río y que había que detener. Y me pedían que yo haga algo. Entonces fui y fue una excursión por el río San Miguel hasta Coembí, donde había un destacamento donde los 6 soldaditos no tenían ni techo y casi ni fusiles, escopetas. Eso le habla de la permanente descuido que nuestro Estado ha tenido en las zonas de frontera. Luego ha cambiado. Yo hablo del año 72, 73.
Y en cambio, los madereros tenían armas sofisticadas. Entonces, era evidente que eso iban a morir nuestros soldados. Pero un bandolero que me conocía y que yo le conocía que estaba ahí, era el jefe de ellos. Y simplemente me dijo, si tú me pides, yo ordeno que no bajen. Y si ellos no obedecen, ya saben lo que les puede pasar. Entonces yo le dije, claro, ayúdame. Entonces no bajó, se arregló después, hubo una serie de gestiones diplomáticas para lograr algo que se solucione ese problema de contrabando que había de la madera. Pero a lo que voy es a que había gente que dominaba la situación. Por eso es que se habla cuando ya luego viene pues el auge de la guerrilla. Se escuchaba ahí sí. ya de las FARC. Claro, ya no son 50 años, es mucho más. Desde el asesinato de Gaitán, de Jorge Luis Gaitán en el año 48, que fue un hecho crucial en la vida de Colombia, en la que comenzó la violencia política de la manera que la conocemos, y que luego pues sobre todo las malas condiciones del campo, la inequidad en la estructura de la propiedad, hizo que mucha gente del campo se alineara en la guerrilla, ¿no? que buscaba un cambio. En ese tiempo pues era un ideal social de izquierda. Con el advenimiento de la Revolución Cubana pues se fortalecieron estos movimientos, y especialmente las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que fue la guerrilla más antigua de América Latina. Y es decir, Colombia ha sido un país bastante violento, que ha vivido esa violencia política y esta violencia guerrillera en casi toda la geografía de Colombia. Y lo que decía es que así como estos jefes bandoleros dominaban la situación en ese entonces, asimismo la guerrilla llegó a dominar las partes de la frontera con Ecuador, de manera que sí tenía razón algunos dirigentes ecuatorianos que decían no limitamos con Colombia, sino con las FARC en muchos sitios, y eso era real. Correcto. Nos trasladamos ahora al año 2018 y vemos de un mes y medio atrás para acá de que existe este problema que se ha radicalizado y que ha pasado las fronteras. No sabemos si ya pasaron antes, seguramente así fue, pero estaban tal vez con una mayor libertad de acción. Y los conflictos hasta hace algunos años los escuchábamos en la parte del oriente, ¿no? En la parte de Sucumbíos, exacto, que claro, limita con el Putumayo. Entre Carchi y la zona oriental de Nariño, que es Ipiales, que es Pasto, un poco menos, porque son zonas un poco más tal vez consolidadas, o zonas donde no existe tanta selva, porque a veces la selva es como el caldo de cultivo, es el germen para este tipo de movimientos. Pero ahora ha pasado hacia el occidente, y en el occidente existen las FARC, han existido el ELN, ahora este grupo que se dice que es disidente de las FARC. ¿Qué puede estar pasando? Y eso indudablemente habla de que seguramente es narcoguerrilla y que utilizan la salida hacia el Océano Pacífico para de transportar sus cargamentos. Claro, hay una verdad que no se puede ocultar, que durante mucho tiempo, y especialmente como usted dice en la parte oriental, había una cierta permisividad o libertad de los guerrilleros de las FARC, que muchas veces pasaban al lado ecuatoriano. Incluso las autoridades sabían. Había el tema de las vacunas, digamos civil, eso. Era un sitio de descanso, de además para también suministrarse cosas que necesitaban. Entonces, durante mucho tiempo hubo una permisividad con respecto a este trasiego humano de guerrilleros hacia el lado ecuatoriano. Como usted bien dice, esto que se focalizaba sobre todo en la parte amazónica, en la parte de Cachi, Rumichaca, es difícil porque hay mucho más controles, son otras las condiciones, y luego se ha ido desplazando hacia la zona de Tumaco y Esmeraldas. Es decir, y ahí pues estamos viendo ahora la presencia de bandas armadas disidentes del acuerdo de paz que se firmó hace 2 años entre las FARC y el gobierno colombiano. A mí me crea muchas sospechas, porque siempre la estrategia de un grupo guerrillero que lamentablemente devino también
en narcoterrorismo, en principio había pues una estrategia política. Quizá muchos de ellos guarden todavía esa estrategia política. Y todo grupo ideología, ¿no? Y un grupo insurgente siempre tiene como fin la toma del poder. Justamente durante muchos años esta vinculación con el narcotráfico fue una fuente de ingresos para fortalecer bélicamente y políticamente y como dominio de territorios a las FARC, ¿no? Luego eso se ha ido degradando, y cuando firman la paz siempre puede haber quedado como una estrategia que una parte de ellos sean disidentes y estén en armas, como sucede. Es decir, no queremos reinsertarnos a la sociedad, como es el acuerdo y la firma de paz, sino queremos seguir en lo nuestro. Ahora, eso es solo una sospecha, porque también es cierto que dirigentes de estos grupos que están en la zona de Tumaco han declarado públicamente, incluso han dicho que ha sido una traición el acuerdo a sus estrategias, la firma de la paz. En todo caso, el hecho real es que tenemos ahí grupos armados, fuertemente armados, y que como están vinculados al narcotráfico, pues cuentan con recursos económicos que les permiten primero armarse, movilizarse, contar con medios tecnológicos de comunicación, y ellos pues son una suerte de mercenarios de los carteles de la droga, y eso es lo que vuelve complejo, grave y cada vez más amenazante esta situación, ¿no? Y se vuelve complejo y grave porque aparentemente dominan incluso territorio ecuatoriano. La camioneta en la que desaparecen los tres periodistas la recuperan después de 10 días en nuestro territorio, es decir, no teníamos ni acceso a nuestro territorio. Claro. Es lamentable. ¿Qué hacer en este caso? ¿Por dónde debería de caminar las Fuerzas Armadas? Hemos tenido un sinnúmero de declaraciones que creo que nos desconciertan más, sobre todo de las autoridades, incluido el presidente de la República. Él ha dicho, vamos a tener mano dura, pero resulta que ellos radicalizan y toman 2 rehenes más que están ahora secuestrados. Y a nosotros el problema es que ya no hacemos campaña de libérenlos y lo vamos incluso tomando hasta como normal, a pesar de que en nuestro subconsciente estamos con ese temor. ¿Qué hacer? Bueno, es un hecho, lo que estamos viendo es un hecho, es real. Hay grupos guerrilleros que están más fuertes, el liderado por el Guacho, que es en alias Guacho, que dominan territorio tanto en Colombia como en Ecuador, es un hecho. Por otro lado, están en la selva, por donde pueden movilizarse de manera muy fácil, lo conocen seguramente muy bien. Tienen además, con seguridad, apoyo de gente de la zona, por diversas razones, por temor, porque les ayudan, por cualquier razón. Eso también es una ventaja correlativa que tienen frente a las fuerzas del orden, ¿no es cierto? Entonces, y por otro lado tenemos que ellos responden a un delito transnacional, es decir, es un problema transnacional el problema de la droga, de manera que en eso creo que estamos de acuerdo. Yo creo que no estamos en capacidad de dar consejos a las autoridades, ¿no? Yo creo que, como usted dice, hay muchas declaraciones a veces contradictorias. También hay un aluvión de consejos por parte de la sociedad civil. Nos ha cogido también de sorpresa y parece que no sabemos cómo actuar ante esta situación. Y todos sabemos que de alguna manera cómo actuar, entre comillas, ¿no? Eso es como en el fútbol, la selección, todos somos entrenadores. Todos somos entrenadores. Entonces, pero yo pienso que hay ciertos criterios básicos, ¿no? Es un problema transnacional. Por lo tanto, yo pienso que tiene que ser enfocado de una manera también transnacional. Es decir, el país, sobre todo el Ecuador, que durante muchos años dejó que esto crezca en la frontera, y que no está preparado, según vemos, para hacer frente de manera eficaz y rápida a esta amenaza. Y tenemos por otro lado Colombia, que tiene una experiencia, pero que ha dejado de alguna manera que este problema se vaya hacia los países vecinos. Y como diciendo, si pasan al Ecuador, pues ya será problema de ellos, lo cual no es legítimo, no está bien. Es irresponsable. Claro. Entonces tiene que ser
más allá de cualquier criterio ideológico que tengamos, tiene que ser afrontado de manera internacional, con países que puedan ayudar a una solución de este problema, que tengan tecnología, que puedan aportarnos la inteligencia, digamos, para saber cómo hacer frente a esto. Entonces, para eso está Colombia, está Ecuador, está Estados Unidos y quizá otros países que además han ofrecido ayuda para enfocar una solución o un acercamiento a una solución a este problema. Porque el problema además hay que ver que no solo se enfoca en esa zona, porque el país entero está transminado por el problema de la droga. Sabíamos desde hace años buques que salen de Puerto Bolívar, de Guayaquil, con cargamentos hacia mercados externos. Submarinos de alta tecnología. Submarinos de alta tecnología, que según parece son proporcionados por la mafia rusa. Están varias mafias, parece, según he escuchado a las mismas autoridades, que está el cartel de Sinaloa, está la mafia rusa, está la mafia italiana, etcétera. Entonces es un problema transnacional, repito, tiene que ser enfocado, enfrentado de manera transnacional a sí mismo y además no solo enfocado en la zona, sino además buscando la seguridad, porque esta es una amenaza que puede producir efectos en cualquier lado del territorio. En Colombia es así y no podemos dejar que en el Ecuador se produzca eso, ¿no? Es decir, eso, digamos, yo no digo eso a manera de consejo, sino que yo creo que la ciudadanía quisiera que se dé una respuesta eficaz, racional, bien planificada, sin gestos heroicos, sino, digamos, de acuerdo a lo que la realidad exige y a lo que las técnicas, las tecnologías antisubversivas, antinarcóticos pueden darnos para ir solucionando este problema grave que vivimos, ¿no? Comparándoles un tema como el alcoholismo, primero creo que existe una aceptación, debemos de aceptar lo que estamos pasando. Son grupos con los cuales muy poco se puede dialogar, si es que no podemos decir es el diálogo cero. Y hay que actuar y hay que entenderlo así. Son grupos que no van a negociar. Ellos dijeron que se dé de baja este convenio entre Ecuador y Colombia, ¿no? sobre el control. Y lo que yo me pregunto, esto también no se da de la noche a la mañana. ¿Qué es lo que pasó durante este tiempo? Seguramente empezaron a haber controles que por eso ellos tuvieron una reacción. Antes, ¿qué pasó? No habían controles. No sabemos, eso hay que descifrarlo también. ¿Qué pasó con nuestras Fuerzas Armadas, con la Marina, con la Policía, con las fuerzas élites de estas entidades? Es grave porque primero se ve que esto creció a la vista, digamos, o digamos por omisión de los mecanismos de seguridad que debían estar activados desde hace bastante tiempo, para evitar que se formen estos corredores hacia el Pacífico por donde pasa la droga y que además conllevan pues un aumento del poder territorial de estos grupos, ¿no? Por un lado. Por otro lado, estamos viendo, digamos, que es una amenaza real y frente a eso pues estamos todavía como discutiendo cuando debería haber ya una acción en marcha eficaz para ir controlando, ¿no? Por otro lado, hay muchas sospechas. Aparentemente son grupos con los que no se puede negociar, pero también el asesinato lamentable de estos 3 compañeros periodistas, sin esperar, digamos, que exista un marco de negociación. Uno dice, bueno, ¿por qué les matan? ¿Qué órdenes recibieron? ¿No? Ahora, claro, los carteles de la droga son implacables. Entonces, una lógica de estos grupos es también crear el terror. Puede ser por ahí la explicación, pero ¿será suficiente esa explicación? Bueno, pero en todo caso, el hecho real es que lamentablemente sucedió eso. Está esta pareja de jóvenes secuestrados que ojalá se pueda alcanzar su liberación. Pero en todo caso, el problema tiene que ser, pues, y desearíamos que sea enfocado de una manera integral,
porque además está de paso la pobreza de las poblaciones fronterizas, este éxodo que se está dando de poblaciones como las de Mataje, que por la situación tienen que salir de sus posesiones, de su tierra. Es decir, hay un cúmulo de problemas que tienen que ser Además, enfocados. es fácil reclutar a esa gente que no tiene de qué vivir. De hecho, han sido reclutados. Claro, le brindan condiciones de tener nada a tener algo, claro, pero estar dentro de una actividad totalmente ilegal, pero lo hacen. Como los campesinos que en Colombia y también de la parte ecuatoriana pasan al cultivo de la coca, porque resulta mucho más, son mejor pagados. Esto implica que hay un problema grave, que todos sabemos que no hace falta ni siquiera insistir en ello, un problema estructural económico-social que ha sido lamentablemente no solucionado como debía ser en la parte de la frontera norte, ¿no? Pero es un problema que viene ya de muchos años, de manera que el Estado sabía, los organismos de control sabían, los organismos de inteligencia sabían. Y digamos, hay una cosa, cuando comenzó el proceso de paz, muchos nos preguntábamos, el Ecuador ha convivido 40 años con el conflicto colombiano. ¿Podremos convivir con la paz colombiana, con las secuelas que puede traer la paz? Esa pregunta tenía que haber sido respondida, digamos, contestada con acciones. El desarrollo de porque hubieron alertas, se mencionó en el momento de la firma de la paz. ¿Qué va a pasar con Ecuador, con los países vecinos? La prensa lo decía, analistas lo decían, hubo foros que lo decían. Había que fortalecer la cuestión económica, social, justamente para evitar este reclutamiento de jóvenes o de personas. Además, en el momento de la firma de este proceso, bajaron automáticamente todo el tema de la defensa en Colombia, del ejército colombiano, bajó totalmente y la gente, estos grupos empezaron a desplazarse sin ningún control. Y hay grupos que llegaron a la frontera, indudablemente. Entonces, claro, es un problema que estamos... Pero esperemos que las sugerencias que salen de la sociedad civil con la mejor buena fe, de ayudar al gobierno, ayudar a quienes tienen que tomar decisiones para que tomen, digamos, las acciones más adecuadas, porque estamos importante lo que usted ha dicho. Creo que es importante el recibir la ayuda, recibirla de buena manera, esa ayuda de los países hermanos, de los países que se han solidarizado, aceptar esa experiencia que ellos tienen y saberla enfocar. Creo que estamos a tiempo, ¿no? Bueno, yo creo que siempre estaremos a tiempo, pero como le digo, lo fundamental es que enfocar un problema transnacional con soluciones eficaces transnacionales, que implican desde luego represión, pero también seguridad, protección de la población y de la población en general, porque no solo es la población que está ahí, toda la población ecuatoriana está expuesta a acciones individuales de estos grupos. Indudablemente no queremos revivir ni reproducir los feos momentos que ha tenido Colombia, que hemos tenido nosotros en un inicio cuando había el tema de Alfaro Vive, que hubieron movimientos como Tupac Amaru en Perú, sobre todo Sendero Luminoso y Tupac Amaru, o sea, situaciones que ya las fuimos curando, que ya las fuimos superando y que no queremos que se reproduzcan. Creo que es importante, como lo dice usted, siempre estamos a tiempo para poder dar una solución y siempre debemos a este conflicto. Tener la idea de que estamos a tiempo, porque de otra manera pues estaríamos derrotados sin antes haber actuado, ¿no? Además que esto hay que sumarle a que como política de Estado debe de estar el tema de la educación. La educación es muy importante. Yo en una entrevista anterior y cuando pasaba justo el Día del Maestro, porque el Día del Maestro se confirmó el 13 de abril, se confirmó lastimosamente la pérdida de vida de estos 3 periodistas, después de 4 militares que también lastimosamente fallecieron cuando explotó una bomba en el trayecto, en el recorrido en el que ellos hacían. Y yo decía, seguramente esta gente que está involucrada en este tema de la guerrilla, de la narcoguerrilla, seguramente nunca tuvieron un maestro, nunca tuvieron la posibilidad
de una educación en valores que creo que es esencial como política de Estado. A nuestros jóvenes, a las nuevas generaciones, el enfocarnos en eso, en el tema de la educación, de los valores, para que esa gente no sea después presa fácil de ser insertada en estos grupos. Eso es como política muy importante también. Es fundamental. Y ahora que es el Día del Libro, ¿no? Y ahora que es el Día del Libro, Justamente, 23 de abril. Claro, incentivar la lectura en el marco de la educación para formar ciudadanos primero, cultos y críticos también, de manera que puedan dilucidar y no ser, digamos, presa fácil de grupos, de sectores, de sectas que a veces captan o que se alimentan de la ingenuidad de los jóvenes, ¿no? Sino que sepan, digamos, como ciudadanos, saber actuar de manera, pues, lo más humana e inteligente posible, ¿no? Doctor Proaño, queremos agradecerle por estar aquí. Nos hemos quedado cortos de tiempo, pero importante siempre la lectura que usted ha dado a este lamentable conflicto que estamos viviendo. Muchas gracias. Muchas gracias, muy gentil. Amigos, antes de despedirnos del doctor Francisco Proaño Arandi, hay una invitación de la Escuela Politécnica Nacional, el Observatorio Astronómico de Quito, charla pública de divulgación científica, el próximo 26 de abril, 18 horas en el Teatro Capitol, es un evento gratuito. Planetas habitables, descubriendo otros mundos, los exoplanetas. 18 de abril, Teatro Capitol, evento gratuito, expositores Dr. Erickson López, del Observatorio Astronómico, de la Facultad de Ciencias de la Escuela Politécnica Nacional, y el máster Hugo Barbier, de la Facultad de Ciencias de la Escuela Politécnica. Más información al teléfono 258-3451. Gracias, bueno, doctor. muchas gracias, está interesante. A la orden. Bueno. Amigos, el doctor Francisco Proaño Arandi, escritor diplomático, que nos ha estado contando acerca de este lamentable conflicto en la frontera norte que estamos viviendo. Hasta la próxima. Pasen bien. Felicidades.